Bueno, Teresita, ¿quién era Luis Bahía? Luis Bahía. Luis Bahía era un inmigrante que vino al Uruguay teniendo 2 años y medio. Retrocediendo un poquito, digamos que él nació en Italia, en Cavalese, en la provincia de Trento, un 14 de diciembre de 1925. Por problemas de la época, después de la guerra y todo lo demás, mis abuelos deciden venirse a la América. Viene mi abuelo en agosto de 1927 y se instala acá en el Cerro. Viene desde Génova hasta la Argentina, y de Argentina no le gustó Buenos Aires, cruza Uruguay, se instala en el Cerro. En el año 28, en mayo del 28, manda a buscar a mi abuela con mi papá, que se vienen con la máquina de coser y la bicicleta. Eran las cosas que mi abuelo le pidió que ella trajera en ese momento consigo con el equipaje. Llegan acá al cerro, se instalan, primero en una casa de inquilinato, es decir, por lo que sería una pensión, es decir, que estaba en la calle Viacaba. Lamentablemente hace muy poquito le han tirado abajo la fachada, que era lo que quedaba. Yo tuve oportunidad de conocerla. Y luego se instala en la calle Bogotá, entre Holanda y Charcas, en un terrenito que compró a la Intendencia, donde hace un ranchito de chapa con cortinas de bolsa de alpillera. Y bueno, ese fue su primer vivienda en ese lugar. En la actualidad es la casa de mi tía, la hermana mayor de papá. Es decir, mi papá tuvo 2 hermanas uruguayas, una Natalia y otra Hilda, con 4 y 8 años de diferencia de él. Hilda vive en lo que fuera después la casa de mis abuelos, es decir, mi abuelo, como era albañil, se vino al Uruguay y trabajó de albañil, se transformó en un prestigioso constructor después de lucharla muchísimo, y bueno, hicieron toda su vida acá en el Cerro. Tengo algunas anécdotas, por ejemplo, por supuesto contadas, porque por ser la hija, claro, yo no la vi. Pero papá siempre contaba con mucho orgullo, porque nunca olvidó, es decir, de dónde venía, quién era y cómo había llegado al lugar que estaba como arquitecto. Es decir, él se acordaba siempre de cuando vivía en ese rancho, que iba al almacén, porque mi abuela con el italiano no se entendía con el idioma español y le costaba mucho, y lo mandaban a ellos a hacer los mandados. Cuando salía de la escuela en diciembre, por salvar en diciembre, es decir, con 12 años, el premio era ir a trabajar de sereno en las obras de mi abuelo. Y luego también de peón, de albañil, y bueno, hizo su carrera de arquitecto, es decir, con muy buenas notas. El premio de las notas de salvar siempre en diciembre era ir a trabajar con mi abuelo en la temporada. Y siempre contaba de que iba a Facultad de Arquitectura en bicicleta con 2 pantalones de verano, porque era la ropa que tenía de invierno. Eso a mí me enorgullece muchísimo, ver, es decir, cómo de la nada, es decir, alguien puede llegar a ser tan grande, y sí, más cuando no se olvida de lo que pasó, ¿no? Del origen. Así que un poco el tema de la construcción y eso lo heredó de su padre, ¿no? Lo heredó de mi abuelo, y era una época en que cada constructor, cada albañil, cada peón eran orgullosos de su trabajo y de cómo les había quedado puesto el ladrillo o la baldosa que ponían, y por lo tanto se hacía todo de muy buen nivel. Así que papá tuvo una escuela muy buena. Luego, cuando fue docente de facultad, él siempre decía que lo que lamentaba era que los estudiantes iban a dar una materia de materiales de construcción sin haber jamás pisado, por ejemplo, pateado el pedregullo, claro, ¿no? Es decir, muy teórico, pero práctico no. Él siempre tuvo la práctica antes de la teoría y de la carrera en sí, ¿no? Y eso le permitió a los 23 años, es decir, recibirse.
También me acuerdo que siempre contaba, porque mi hermana resultó muy inteligente como él, es decir, en sus estudios, siempre traía muy buenas notas, y mi abuelo siempre le decía, él contaba que mi abuelo le decía que le daba muy buenas notas porque los profesores eran muy buenos. Un día vino y le dijo a mi abuelo que había perdido el examen. Entonces mi abuelo le dio un sermón gigantesco porque no estaba para perder el tiempo, y ellos, es decir, luchaban muchísimo para que sus hijos fueran alguien, y que por lo tanto había perdido el examen. Cuando mi abuelo estaba saliendo de la cocina, mi papá le dijo: viejo, quédate tranquilo que lo salvé. Dice que no lo mató porque era el hijo, porque claro, todavía que le hubiera faltado el respeto en decirle una mentira, bueno, es decir, nunca más le dijo que los exámenes los profesores le daban buena nota. Pero sí fue muy responsable y muy vocacional, y yo digo que mi papá tuvo la dicha y la suerte que muy pocos tienen, y es de haber trabajado en su hobby, porque su trabajo era lo que en las vacaciones él igual hacía como hobby. Claro, era la pasión verdaderamente, ¿no? Lo que amaba. Y además un muy joven arquitecto, ¿no? Tú me dijiste 23 años. 23 años. 23 años, un arquitecto de 23 años. 23 a tenerlo en cuenta, ¿no? Tenía la barra de amigos, como decía él, que cuando pasaban por la casa de él, siempre mi abuelo había podido hacer una casa muy linda, que es la que tiene mi tía Hilda ahora, ya por supuesto reformada, y dice que él contaba siempre que su dormitorio estaba hacia el frente de la casa, y los amigos le gritaban: Luisito, sos bobo, mirá que estás estudiando ahora, que es Navidad y nosotros nos vamos al fútbol o nos vamos a la playa o a donde fuera. Después tuve la suerte que esos mismos amigos, en reuniones con mis padres y donde ya estábamos nosotras, nos dijeron: mirá, el bobo fue el único que fue profesional, mirá nosotros en qué terminamos, y tu padre fue de la barra el único que... El premio del esfuerzo, ¿no? El premio del esfuerzo. Sí, valdrá la pena el esfuerzo cuando uno es joven. Tal cual. De la arquitectura, ¿hablaban de sus gustos arquitectónicos, conversaban sobre eso? Bueno, yo fui bastante compinche con papá en eso, porque, es decir, si bien fui mujer, siempre me gustó el fútbol, Rampla, que era su cuadro, siempre me gustó Rotary, que era su amor, y siempre me gustó la arquitectura. Yo incluso también empecé facultad de arquitectura, hice 2 años, luego el amor me derivó hacia la cardiología. Pasados los años volví a trabajar con él en arquitectura, y mi orgullo es todo lo que pude vivir y aprender con él dentro del estudio. Él, por ejemplo, yo te contaba hace un rato que hacía proyectos, es decir, siempre por hobby. Entonces en las vacaciones me llamaba y me decía: ¿qué vas a hacer sola en tu casa? Vení, vamos a hacer algo. Y siempre tenía algún proyecto inventado. Era un cliente inventado, un terreno inventado. Siempre eran terrenos difíciles, de construcción difícil, o inclinados, con orientación, un terreno en forma de triángulo, ese nunca me voy a olvidar. Con un día apareció un cliente ficticio que tenía un terreno inclinado en forma de triángulo, no me acuerdo la orientación, y que quería una casa octogonal. Y bueno, hicimos el proyecto. Pasaron los años y un día viene y me dice: sacá del cajón ese proyecto, siempre en las vacaciones. Lo sacaba y me decía: ¿sabés que este terreno se vendió y el propietario ahora quiere una casa circular con 5 dormitorios? Y bueno, y a ver cómo lo reformamos. Después hacía cabañas, tenía cabañas de todo metraje, con todo tipo de cantidad de cuartos o de orientaciones, incluso proyectos siempre de decir: bueno, la parejita se casó, hicieron una casita para ellos dos, pero ahora vino el nene y ahora apareció la nena, y cómo se puede ampliar. Siempre eran proyectos que se podían ampliar o reformar sin perder la estética, ¿no? Exacto. Y bueno, y con el tiempo, el orgullo mío verlo en la facultad, saber que se había especializado, que era grado 5 de facultad, que nunca se lo decía saber a nadie.
que era especializado en cimentación en arena y en terrenos en desnivel. Es decir, eso, es decir, bueno, para mí era un orgullo muy, muy grande, y era casi, lo sentía prácticamente como nuestro secreto. Es decir, a él no le interesaba hacer saber todo lo que sabía, le interesaba poder ayudar al máximo de gente. La cantidad de proyectos o de asesoramiento que hizo por un garaje, una churrasquera, a los clubes sociales, los proyectos enteros, a todos, es decir, le encantaba y lo hacía gratis. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso después de este pequeño corte que vamos a hacer. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De esa ayuda, de esas manos, de esa intervención en los clubes sociales, pero además en la casa donde vos vivís. Vamos a conversar de eso. ¿Dale? Dale. Bueno, volvimos de un muy buen tema musical. Gracias, Sergio. Bien, estábamos hablando recién, antes del tema, de toda esa intervención social que hacía Luis como arquitecto, ¿no? Más allá de ser rotario, que de por sí los rotarios siempre están en pro de la comunidad, ¿no? O al menos es el ideal que así sea, ¿no? Ese dar de sí antes de pensar en sí. Bueno, pero contanos un poco alguna anécdota, algún caso en particular. Tú mencionaste clubes sociales. Nosotros acá en el Cerro tenemos un club social muy importante, ¿no? Tenemos varios. Tenemos varios. Bueno, a ver. Tenemos varios. Tenemos el del corazón, por ejemplo, dentro del fútbol, que es Rampla, donde papá siempre asesoró, no por ser Rampla, todos los clubes sociales, es decir, la persona que quería hacer algo con fin social y quería un aporte, un asesoramiento de papá, lo tenía incondicionalmente. Y como era social, era totalmente incondicional. Es decir, él en algún momento, por algún motivo muy especial, cobraría algún honorario, pero siempre eran cosas simbólicas, nada más que para, es decir, quedar bien, pero no era el valor de lo que el trabajo. Claro, el tema es de la dignidad, ¿no? Exacto. Es decir, él siempre decía que si este país lo había recibido y le había dado la oportunidad de ser arquitecto y de trabajar y de estudiar, es decir, en la universidad, es decir, siempre fue todo público y más en aquella época. Es decir, él lo mínimo que podía hacer era colaborar desinteresadamente en todas las cosas que fueran en beneficio de la gente del Uruguay, es decir, del lugar donde le había dado su carrera, donde le había dado su porvenir y le había dado la posibilidad de criar a sus hijas, porque, bueno, fuimos dos, yo la mayor, Teresita, y Carmen, que fue la que me siguió. Entonces, el agradecimiento de mi papá y el reconocimiento de él hacia este país que lo había albergado fue ese, el trabajar todo lo que pudiera las partes sociales. Más todavía que lo comparaba con todos sus primos. Él tenía 10 tíos por parte materna, 10 tíos por parte paterna, y el fruto de todos esos tíos fueron todos primos que ninguno llegó en Italia a ser profesional. Entonces él valoraba muchísimo más lo que este país le había dado. Volviendo a los clubes sociales de acá de la zona, por ejemplo, Rampla le pidió un proyecto para lo que fue el primero, cuando estaban con la idea de hacer el estadio en la más arriba, en la fortaleza, que fue donde se consiguió el nombre de los Picapiedras. Luego, por supuesto, el Parque Nelson, que fue proyecto totalmente de él y que todos deben decir de que es un estadio a medias, porque del lado de la bahía no habían gradas, ¿no? Pero él también, una de las cosas que siempre le importó era el entorno, el paisaje, y bueno, y dentro de la necesidad, para el Parque Nelson en ese momento no era necesario tener tanta grada. También participó, y que yo creo que casi nadie lo sabe, por ejemplo, en el estadio de Trócoli, le pidieron a él, cuando se iba a hacer el estadio, el dibujo, el diseño de todo el revestimiento de la parte exterior del parque de Trócoli, del estadio de Trócoli. También lo hizo él una perspectiva, hizo él un dibujo, un trabajo,
que si bien hubieron otros arquitectos y demás, ese aporte se lo pidieron a él y él encantado lo hizo. Trabajó en el Club Holanda, trabajó en el Club de Pesca. El Club de Pesca también fue como padre de la criatura, se sintió muchísimo, muy involucrado. Y siempre, es decir, el Club de Bochas. El Club de Pesca, el edificio del Club de Pesca, proyecto de él. Es proyecto de él, ¿no? Proyecto de él. Es maravilloso, porque además ahí se nota justamente eso que vos decís, el tener en cuenta el entorno, ¿no? Ahí vos vas, para los que no fueron, vayan, porque tuvimos la oportunidad de hacer un evento de Rotary Cerro, y bueno, todos los que venían incluso de Colonia, de otros departamentos, quedaron encantados, porque la vista que se tiene mientras estás almorzando, estás tomando algo, estás conversando, la vista que se tiene de la bahía, es como estar dentro de un barco. Sí, totalmente. Qué buena perspectiva. Tal cual, así. Es maravilloso, ¿no? Y recuerdo las palabras de una señora, no recuerdo el nombre, pero ella mencionó a tu papá. Ella lo mencionó a tu papá y mencionó justamente la importancia que había tenido para el Club de Pesca y demás, por eso quería rescatarlo, porque tú lo nombraste, pero en realidad él nunca fue a golpear ninguna puerta para ayudar o hacer o dar nada. Él siempre pidió que que se valorara su servicio y que se quisiera obtener ese servicio. Es decir, fue muy humilde por todos lados, es decir, todos sus poros. Es decir, fue sencillo total. Incluso en el escritorio habían dos fotos que a mí siempre me tuvieron marcada, que una era la casita donde vivió por primera vez, ahí la de Holanda, el rancho ese de Chapa, y la otra era el primer camioncito que había tenido mi abuelo, ¿no? Y es decir, con el que habían trabajado en las obras, donde él había ido por primera vez a trabajar como gran hombre importante de 12 años a las obras, donde los albañiles y los peones de la obra de mi abuelo le hacían la pierna y decían: dale Luis, andate a dar una vuelta en bicicleta, después venís, porque pobrecito lo consideraban. Pero para él era un honor estar en todo eso. Participó en muchísimas actividades, es decir, no sé que me estoy olvidando de muchísimas, además no solo acá, en el Club de Bochas Belvedere también lo hizo él, es decir, clubes sociales en La Paloma, en Salto, en Punta Ballena, que era su lugar donde tenía su casa es decir, él le decía de veraneo, de descanso, pero la verdad es que estaba de jueves a lunes allá, ¿no? Y tenía tantas obras en el como acá en el cerro. Claro. Así que también, él lo tenía como otro estudio. Entonces también esa casa de veraneo también la hizo él. Sí. Qué increíble, ¿no? Porque eso es Y esta casa, a su gusto, esta casa que tú me decías hace un rato, tuvo sus historias, porque primero hay que tener en cuenta, mi papá se recibió en el año 1949, se fue en viaje de estudio. Famoso viaje de arquitectura. El primer viaje de arquitectura. El primer viaje de arquitectura. El primer viaje de arquitectura que se hizo. Para los que siempre andan por ahí, los estudiantes de arquitectura que siempre nos paran en la calle y nos piden para hacer el viaje de arquitectura, Bueno. Mandamos un saludo a Fiorella Alves, que es una rotaractiana, que es estudiante de arquitectura y andaba la otra vez y que sabe las penurias que da para juntar los fondos para hacer el viaje. Contanos viajes sensacionales. Sí. Bueno, yo del viaje no te puedo decir mucho, es decir, lo que sí sé porque era el más nene del grupo. Es decir, iban pocos recibidos, pero fue un gran acontecimiento. Por supuesto no fue tan largo como ahora, incluso hay que tener en cuenta que fueron y volvieron en barco, así que ya tenían un mes que era barco. ¿Está? ¿A dónde fueron, te acordás? No te puedes. De la Europa clásica sí. Seguramente, ¿no? De gran influencia. No creo que hayan hecho mucho más. Es decir,
no sé, nunca, sí que lo ha comentado un montón de veces, pero son esas cosas que cuando sos joven no le prestás atención y que después cuando ya tenés 60 años como tengo yo ahora, todo eso le das un valor y decís por qué no pregunté y no me interioricé más de todo. Lo bueno también que todos los 8 de mes se seguían encontrando, es decir, los compañeros, que hay algunos que todavía se encuentran, y bueno, y cuando volvió de ahí, papá, yo digo que siempre fue, es decir, un estrellado, ¿no? Es decir, una estrella gigantesca que lo, es decir, acompañó toda su vida, porque se recibió a los 23 años, se recibió con medalla de oro. Fue el primero que iba en el primer viaje de estudios, y cuando se fue ya quedó, es decir, ya había dejado hecho acá el proyecto del cine serrense, ¿tá? Y el proyecto de esta casa, es decir, que incluso Bordino, que era el dueño del cine serrense, lo esperaron a que volviera del viaje de estudio para iniciar las obras. Es decir, entonces, que el cine serrense es obra de tu papá. Sí. Todo edificio, es decir, si tú miras un poquito, más o menos te da, es decir, uno empieza a darse cuenta. Es decir, ahí tiene una, yo siempre le decía que él tenía una firma, él decía que no, pero es decir, su impronta estaba, ¿tá? Una de las improntas más grandes era los ventanales, ¿no? Es decir, cosa que me duele muchísimo cuando yo veo ahora las casas con ventanas chiquitas y cerrado y todo hacia adentro, es decir, cuando es tan lindo ver el infinito, ¿no? Bueno, yo lo veo acá en un segundo piso, veo la bahía, veo Buquebus, veo todo el puerto, claro. Es decir, cuando me casé y me fui de esta casa, lo extrañé muchísimo, por eso mismo, porque pasé a tener límite, mi visión pasó a tener límite, y ahora que estoy con mi mamá, vuelvo a tener eso de regalo. Te decía de este edificio, mi papá compró aquí el terreno, y bueno, es decir, si bien le costó convencer a mi abuelo, porque era una arquitectura muy revolucionaria para la zona, para la época. De hecho, era muy moderno en Europa, era arquitectura muy francesa, pero no acá en Uruguay. De hecho, el otro día estuve googleando, preparando un poco el tema para esta entrevista, para interiorizarme. Y esta casa, la Casa Bahía, está en internet, y hay una ficha por la ORT que detalla bueno, el tipo de arquitectura, ¿no? El material utilizado y un poco la historia de esa casa. Es decir que es lo que vos decís, ¿no? Realmente arquitectónicamente tiene una importancia. En las universidades se sigue tratando. En este año pasado tuve la dicha, bueno, supe, primero me enteré, no lo pude comprobar, vi gente parada en la puerta de casa, pero no tocaron timbre, no averiguaron, que de Facultad de Brasil vinieron un grupo de estudios, hacían una visita viendo las distintas construcciones del Uruguay, y entre una de esas era la casa de papá. En la Argentina me llamaron para pedirme información para un estudio que estaban haciendo alumnos de facultad, se habían dado distintas propiedades, es decir, edificios claro, para estudiar y analizar a fondo. Esta casa estaba incluida. En España, es decir, Cecilia Machín, que estuvo haciendo un posgrado en arquitectura, también estuvo haciendo estudios sobre las obras de papá, aunque ahí en ese caso se especializó en la que es actualmente la casa del Dr. Mar en Grecia y Japón, por ser una casa también en el aire. Papá siempre estaba en contra es decir, decía, la propiedad, el edificio hay que hacerlo en el terreno tal cual está, no gastar plata rellenando, ¿tá? Porque además el relleno también implicaba hacer un gasto mucho más caro de cimentación, porque con la cimentación había que llegar más abajo del relleno. Entonces implicaba un costo y una pérdida de espacio para él muy grande. Y bueno, entre eso, es decir, la casa del Dr. Mar es una casa, un ejemplo total de cómo además se puede aprovechar, ¿no? No sé, estoy diciendo un montón de
pero quiero acordarme de todo para compartir porque para mí es un orgullo. Es increíble, ¿no? Porque además, bueno, de hecho, seguramente a las personas que están oyendo el programa le pasa exactamente lo mismo que a mí. No tenía idea de, por ejemplo, el cine sardense, que hoy, no sé si es lamentable, pero que ha cambiado su función, el rubro, pero por suerte no estaba abandonado como estuvo mucho tiempo. Recuerdo que uno pasaba por allí, después del cine hubo el supermercado de cine, que yo me acuerdo que íbamos como más a hacer el surtido, ¿no? O era Manzanares o era supermercado de cine, y después que cerró el supermercado de cine, bueno, ese edificio se quedó abandonado, y ahora hay otra especie de clon. Pero bueno, se ha perdido un poco de tal vez lo que imaginaba tu papá cuando hizo esa construcción. Bueno, ¿no? esas cosas le dolían mucho cuando las propiedades cambiaban el destino, es decir, le dolía mucho. Y lo otro que le dolía era, es decir, cuando un nuevo dueño recurre a un nuevo arquitecto y ese arquitecto hace una reforma sin tener en cuenta todo el espacio, el entorno. Papá decía que el edificio no se lucía solo por él, sino también por lo que había al lado, ¿no? Y que había que respetar un poco, ¿no? Es decir, ese pupurrí se ve mucho principalmente en los balnearios, que cada uno hace su casa, ¿no? Es decir, y no hay, tal vez sea muy lindo por eso mismo, por ser tan diverso, pero es decir, no era lo que él tenía como principio de urbanismo. No, tuvimos muchísimas, yo tengo la alegría de que muchísimas casas acá en el Cerro y edificios grandes, es decir, como Tata, es decir, ahora Tata, antes era la Cooperativa Frigorífico Nacional, es decir, la Caja de Compensaciones, la Caja de Auxilio, es decir, todos edificios grandes, el Villarrío, es un edificio de apartamentos, es decir, todas cosas muy emblemáticas que han marcado el Cerro, tanto en lo social como en viviendas propias, es decir, y bueno, es una forma de tengo que darles las gracias a los vecinos que contaron con papá y que le permitieron a papá soñar, porque hizo casas que si tú pasas por ahí son chalés, que son incluso viviendas que extrañan verse en el Cerro, es decir, que él decía que nos la merecemos igual que todos, pero bueno, es decir, fueron los vecinos los que lo dejaron, es decir, desarrollar su sueño, como también, por ejemplo, Previsión, que hizo el cementerio, los nichos de los cementerios, empezó con el cementerio del norte, y fue un proyecto que papá lo hizo, es decir, pensando tan moderno y pensando tan en positivo, que lo hacía seguro de que no le iban a dar el trabajo, ¿no? Y lo otro que sí, que le tengo que estar agradecido a Dios y a la vida, es porque siempre sufrió muchísimo por la capilla del cementerio del Cerro, que era un valor histórico muy, muy grande, y que estaba declarada ya para derrumbarla por un montón de profesionales muy importantes, incluso algunos amigos de él, y que papá decía que no, que se podía restaurar, que se podía salvar. Y bueno, gracias a los convenios que hizo Previsión con la Intendencia y a que viniera Previsión también del Cementerio del Cerro, se pudo recuperar. Y esa capilla tengo el orgullo de que la pudo restaurar mi papá, pude hacer los falsos vitros yo, que también fueron en cosa tipo anónima como hacía todo mi papá. Es la primera vez que lo digo en voz alta. Que aparte de eso, aunque parezca mentira, luego de terminado, pasaron 2 años y la primera vez que se abrió la capilla fue para recibir a mi papá el día que se fue de acá. Esas cosas, ¿no? Esas cosas. Así que, y para él era como el sumum, ¿no? Era el premio para él poder llegar a eso. Después en la parte social y de trabajar y todo eso, bueno, siempre fue él, nunca dio clases a nadie, nunca dijo a nadie cómo actuar, y creo que eso era lo que más me gustaba de él. Ese valle. Se te nota que estás orgullosa, y bueno, ya has
obtenido cosas muy características de tu papá, ¿no? La humildad, la vocación de servir, la buena compañera. Bueno, gracias, Teresita, por ponerte en el diván prácticamente, ¿no? Y bueno, me parecía que el Cerro merecía conocer más sobre el arquitecto Aya por todo lo que tú mencionaste, porque desconocemos mucho, y merecido homenaje para el Cerro, para tu papá y para la familia de él. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias en nombre de todos los bahías. Gracias a vos. Enseguida volvemos con más sobre la rueda de Rotary.